Hoy, hermanos, nos toca abordar el momento de la oración de Jesús en el huerto. Y para eso quería empezar con la introducción. Pocos pasajes de la Escritura nos permiten acercarnos tanto al corazón de Cristo como la escena de Getsemaní. Allí vemos a nuestro Señor enfrentando la hora más difícil de su ministerio. Aquí en la tierra, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, Jesús acudió al Padre en oración, derramando su alma delante de él y sometiéndose perfectamente a su voluntad. Al considerar esta oración, no solo contemplamos la profundidad del amor y la obediencia de Cristo, sino que también encontraremos una enseñanza para nuestra propia vida. Que en medio de la angustia, la lucha y la aflicción, que la incertidumbre por ahí nos puede como que comer vivos, el camino del creyente sigue siendo el mismo: confiar en Dios y someterse a Él y a su voluntad. El teólogo inglés Juan Carlos Rice señala que la agonía de Jesús en el Getsemaní es un misterio tan profundo que la mente humana no puede abarcarlo por completo. Y Charles Spurgeon señalaba que al acercarnos a estos pasajes estamos entrando en el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, hoy más que nada quiero que aprendamos de este acontecimiento que vivió nuestro Señor. Antes de ir a nuestros versículos, es necesario recordar la doble naturaleza de Jesús. Él es verdaderamente divino y verdaderamente humano. Estas dos naturalezas coexisten perfectamente en Él sin mezclarse la una con la otra. Debemos entender que Jesucristo no era un superhombre que cuando tenía algún tipo de adversidad, Él se convertía en Dios o utilizaba sus atributos para enfrentar las dificultades. No es así. Por ejemplo, anteriormente ya hemos visto a Jesucristo sanando enfermos, lo hemos visto perdonando pecados y aún siendo omnisciente cuando le decía a las personas que Él conocía las intenciones de los corazones. Aún también lo vimos calmar una tormenta. Pero por otro lado, también vemos la humanidad de Cristo experimentando todo lo que cualquier persona común y corriente puede experimentar. Lo habíamos visto ya a Jesús entristecerse, lo habíamos visto a Jesús teniendo hambre, estando cansado, feliz, alegre. Y hermanos, esa es su naturaleza humana. Claro está que Jesucristo no tenía incorporada en esta humanidad el pecado. Y eso sí nosotros lo conocemos bien. Hermanos, el Señor comprende a la perfección cada momento de tu vida. Él sabe lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando en cada momento porque Él lo vivió. Como dice en Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y déjenme decirles, hermanos, que creo que somos los únicos que podemos decir que tenemos un Dios
que experimentó lo mismo que nosotros, que no nos mira desde allá arriba de la poltrona y dice, viví la vida y hace esto y aquello sin que Él pueda decir, yo sé lo que se siente eso. Qué privilegio, hermanos, que tengamos un Dios así, que se despojó de toda su gloria para venir y caminar en el mismo mundo que caminamos nosotros y sentir las mismas experiencias que sentimos nosotros todos los días. Ahora sí, vamos a nuestros primeros versículos. Mateo 26, vamos a leer del 36 al 40. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y si lo leemos, hermanos, muy de repente, es como si fuera la primera vez que el Señor acude a Getsemaní. Pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y verso 39, encontramos que Jesús tenía por costumbre ir a orar al monte de los olivos, que era precisamente donde se encontraba este huerto. Y hermanos, los que investigaron para poder preparar muchos sermones que tienen que ver con esto, dicen que el huerto de Getsemaní era un lugar que una persona le otorgaba a Jesucristo para que él pueda ir a orar en privado, como aquella persona, ¿se acuerdan que le otorga a Jesús un pollino para que él pueda ingresar a Jerusalén? Bueno, y así hay muchas personas, hermanos, que no conocemos, que sirven al Señor y que seguramente van a tener su recompensa el día de mañana en los cielos. Así que, hermano, usted siga sirviendo a pesar de que no se vea o a pesar de que no sea un servicio que todo el mundo pueda admirar. El Señor sabe lo que usted hace por Él. Y eso seguro será recompensado. Esto, hermanos, nos enseña cuán importante es el apartamiento de un momento específico de nuestra vida para poder tener comunión con el Señor. El tiempo de oración es una de las cosas más importantes de la vida de todo creyente. Allí es donde expresamos nuestras inquietudes a Dios. Allí es donde rendimos gloria, alabanza y agradecimiento, pero también donde le contamos nuestras cargas. Hermanos, ahí en el santuario personal que tenemos con el Señor, es donde Él nos fortalece. Recordemos que Jesús siempre transmitió a sus discípulos la importancia de la oración y que ellos también lo entendieron de cierta manera, al punto de pedirle a Jesús que le enseñe cómo orar. Si vamos a Lucas 11:1, veremos que dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y hermanos,
pensando en esto, llama la atención cómo hoy en día muchas personas quieren tener un don, quieren tener un talento, quieren tener alguna capacidad como que extraordinaria, siendo que acá vemos que los discípulos no querían tanto eso, definitivamente no querían o no le pedían a Jesús que le enseñe a hacer milagros, prodigios o cualquiera de estas cosas, siendo que ellos habían visto todos los milagros de Jesús. Hoy en día, hermanos, hay muchos lugares que enfatizan estas cosas. Yo antes era uno. Yo antes estaba en grandes campañas evangelísticas de milagros, de prodigios y de cualquier cosa extraordinaria que haya, pero difícilmente hoy en día usted vea una gran campaña de oración. Y hermanos, creo que muchos aquí saben que todos los grandes avivamientos de la historia tuvieron sus principios con horas, semanas, meses y hasta años de oración previa. El predicador Charles Spurgeon tenía en su gran iglesia un sótano en el cual oraban los hermanos antes de cada prédica y durante de cada prédica. Y él sabía y él decía que eso era lo que sostenía a la congregación y lo que permitía que el evangelio se expanda. ¿Será que no le estamos dando la importancia que le daba Jesús a la oración? Por otro lado, no es coincidencia que Jesús se presente con tal angustia y aflicción delante del Padre en un lugar llamado Getsemaní, cuyo nombre significa prensa de aceitunas. Un lugar donde se aplastaban aceitunas para extraer su aceite. Justamente en este lugar, el alma de nuestro Señor Jesús sería triturada. Los tres apóstoles que acompañan a Jesús se podría decir que pertenecían al círculo más cercano al Señor. Ellos fueron los mismos que acompañaron a Jesús cuando sanó a la hija de Jairo y también cuando él se transfiguró. Lo curioso es que mientras los otros 8 discípulos quedaron a la entrada del huerto, estos 3 apóstoles siguieron un poco más adelante. Inclusive a estos 3 sería a los que Jesús les contaría cómo se estaba sintiendo y qué le estaba pasando. Hermanos míos, y si el Señor tuvo la apertura de corazón y la capacidad de expresar lo que Él estaba sintiendo a sus 3 discípulos, que los consideraba hermanos y amigos, ¿cuán más nosotros, hermanos, no tenemos que seguir este ejemplo y contarnos nuestras aflicciones, nuestras cargas, nuestras luchas, cómo nos estamos sintiendo? Es que no solo es preciso reunirnos para celebrar el culto como hermanos, sino reunirnos para tener comunión los unos con los otros, conocernos cada vez más, contarnos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras felicidades, nuestras luchas, y así formar una confianza necesaria para poder abrirnos con el otro, abrir nuestro corazón y poder llevar la carga los unos con los otros. Y hermanos, yo entiendo que muchas veces los días y horarios de nuestras reuniones de oración de los miércoles coinciden con nuestros trabajos, actividades, estudio, pero que eso no sea un obstáculo, hermanos, para que nosotros deseemos y podamos tener comunión entre nosotros.
Es más, el domingo no solamente es el culto del Señor cuando se predica la palabra, el domingo todo el día es el culto al Señor y tenemos, no sé si decir la obligación, pero ustedes me entienden. Tenemos que tener comunión entre hermanos. No se apure cuando termina el culto, la palabra, para irse a su casa y seguir con sus obligaciones diarias. De eso estamos cargados todos los días. Aproveche el tiempo que tiene, unos minutitos más, para que podamos tener comunión entre nosotros. De modo que cultivemos esa relación de hermano a hermano para poder saber cómo está el otro. Es un buen momento para poder seguir el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Algunos teólogos señalan que el Señor lleva a estos discípulos con Él por el deseo de tener un acompañamiento en este momento tan duro. Otros dicen que el motivo por el cual Jesús llevó a estos 3 apóstoles más cerca que a los otros era porque ellos debían de aprender y ser instruidos para luego instruir a los otros. En simples palabras, esa noche los discípulos tenían algo que aprender. Y si algo aprendí estando en la facultad y teniendo varios profesores, es que el mejor maestro no es aquel que te enseña desde una distancia y con lenguajes tan académicos que solo un genio puede entender. El mejor maestro era aquel que te enseñaba vívidamente lo que tenías que aprender y aún si lo hacía con su ejemplo. Y esto es lo que hoy vamos a ver en Jesucristo. Ahora sí, nos podemos preguntar cuál era el motivo de esta gran angustia que estaba atravesando Jesús. Era el hecho de que atendió la necesidad de todos y ahora que Él necesitaba ser ministrado, nadie estaba para Él. O tal vez el hecho de la traición de uno de los 12 que caminó todo este tiempo con Él. Quizás el saber que a la hora de la verdad todos huirían y lo dejarían solo. O puede ser que Jesús le tenía miedo a los soldados romanos, o a los azotes, o a la idea de morir. Si bien Jesús cargaba con todo esto, no con todo esto que sucedería más adelante, no es esa la respuesta. Jesús en este momento tendría que pasar algo para lo que Él había venido, algo que era necesario. En los versículos anteriores, iba a decir en el capítulo anterior, queda muy de serie. En los versículos anteriores vimos que Jesús celebró la cena pascual, pero ahora Él tendría que ser el Cordero Pascual, el cual llevaría la carga de los pecados de los santos y cuya sangre habría que derramarse para el perdón de todos ellos. Hermanos míos, Jesús era puro y perfecto y estaba a punto de cargar algo que Él conocía, pero que no tenía relación con Él. Y algo que aún Él aborrecía. Él debía cargar nuestros pecados y conjuntamente con eso recibir la ira de Dios. La copa de su furor, como dice en el Salmo 75, versículo 8. Porque la copa está en la mano de Dios y la beberán todos los impíos. Esa copa que debíamos beber tú y yo, Jesús la recibiría para que podamos ser perdonados y no suframos la ira de Dios.
el justo por los injustos. Y este sufrimiento, hermanos, y esta angustia es lo que tú y yo nunca vamos a poder comprender, porque Jesús la cargó por ti y por mí, hermano. Qué gran amor. Pero aún así, de esto podemos aprender. Una de las primeras cosas que podemos destacar es que a pesar del acompañamiento que podamos tener por otras personas, ya sean tu hijo, tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposo, tu amigo, cualquier persona que esté a tu lado, en el día a día, obvio, todos debemos atravesar nuestro Getsemaní solos. Únicamente de la mano de aquel que conoce aún mejor que nosotros los que nos está ocurriendo por dentro. Y aún es el único que puede darnos la fuerza para atravesar la circunstancia que estemos viviendo. Jesús, luego de contarle a sus discípulos qué le pasaba, le dice que lo esperen allí y que él oraría a su Padre. Hermanos, es que por más empático que sea el otro y por más que le contemos a nuestra, bueno, iba a decir pareja, pero a la persona que está con nosotros cómo nos sentimos y esta persona diga, sí, te comprendo, la verdad, hermanos, es que solamente hay dos personas que están comprendiendo esa situación verdaderamente y tal como la está comprendiendo el que la está viviendo. Y esas dos personas es uno el que está contando esa situación, el que la está viviendo, y otra es Jesús. Y ahora una pregunta que me hacía yo es, ¿Jesús en este momento acudió apresuradamente? Voy a ir a orar rápido porque el tipo tiene un problema. Según lo que leímos en Lucas 22, el Señor tenía por costumbre apartarse a ese lugar a orar y de esa manera cultivar una relación con el Padre. Y hermanos, para serles sincero, otra vez, cuando yo paso aflicciones, muchas veces tiendo a buscar soluciones acá, por allá, investigar el asunto, contarle a otra persona o ver todas las opciones. Y bueno, y de última, bueno, voy a tener que orar. No sé si a usted le habrá pasado, pero lo hacemos al revés. En vez de acudir primero a Dios, probamos todas las otras opciones y último, y bueno, no me queda otra y miramos la pieza y voy a meterme ahí, voy a orar. Cristo cultivaba una relación con el Padre, por eso acude primero a Él antes de la aflicción. Y recuerden esta frase, estate listo para que cuando llegue la aflicción no tengas que alistarte. Estate listo para que cuando llegue la aflicción no tengas que alistarte. Muchas veces acudimos a orar recién cuando la tormenta llega. Es como que tiene que pasar algo para que me mueva o me haga acordar que tengo que cultivar una relación con el Señor. Otra cosa que podemos ver es que esa angustia, esa aflicción, esa carga le surgía al único que pudo cumplir la voluntad de Dios perfectamente. Y hoy en muchas iglesias, hermanos, te enseñan que hacer la voluntad de Dios
que por hacer la voluntad de Dios vas a estar contento, tranquilo, prosperado, todo te va a ir bien, vas a ser un campeón. Mentira, mentira, hermanos. Nosotros, para poder hacer la voluntad de Dios, primero debemos abandonar la nuestra. Y eso no quiere decir que vamos a vivir una vida infeliz. Todo lo contrario. Seremos felices porque sabemos que todo lo que podemos obtener, lo obtenemos porque el Señor así lo permite. Todo cristiano verdadero puede decir que el hecho de hacer la voluntad de Dios trae un gozo que no podemos experimentar en cualquier otro lado. Y eso, hermanos, yo digo que es de envidiar. Y de aquí, de todo este acontecimiento, es que sale la frase que nosotros por ahí la usamos insignificantemente o para terminar nuestra oración, que se haga tu voluntad. El proceso de abandonar nuestra voluntad, hermanos, es difícil. Es difícil, pero es gozoso. Y hermanos, muchas veces Dios debe guiarnos, encaminarnos y hasta tratar con nosotros. Sin embargo, Cristo voluntariamente y a pesar de su gran dolor y aflicción, es Él el que se va a la voluntad de Dios. Es Él quien se alinea con la voluntad de Dios. Y escuché a Miguel Núñez decir algo que primero me hizo reír, pero después me hizo pensar. Es como si fuera que estamos acá nosotros y el Señor nos va empujando. Bueno, sí voy, pero no me empujes, voy, pero no me empujes. Y así vamos yendo a reganadientes, parece, a la voluntad de Dios. Pero acá vemos al Señor Jesús que Él entra a la voluntad del Señor. Él se alinea con esta voluntad. Nosotros, hermanos, ¿cómo respondemos a la voluntad de Dios? O nos vamos en sumisión o nos resistimos. ¿Queremos ser moldeados a la imagen de Jesucristo? Porque cuando estamos en la aflicción, bueno, sácame de acá, que pase todo rápido, espera, yo te estoy metiendo acá para que vos seas perfeccionado a la imagen de Cristo. Pero no, queremos salir volando del horno. Cambia mi situación. No, cambiame a mí, que yo pueda llevar esta situación como tú quieres y no como yo quiero. Eso es lo que estaba pasando en este momento. A veces, hermanos, queremos entender primero y confiar después. Y no, con Dios no funciona así. Con Dios primero debemos confiar y luego entenderemos. ¿O no le ha pasado a usted que había una situación que no comprendía por qué motivo estaba pasando? Y después de orar, de agachar la cabeza, de humillarse y decir, bueno, Señor, y la voy a tener que vivir, que yo pueda hacerlo como tú quieres y no como yo. Y después de un tiempo, algo le viene a la mente y le dice, eso pasó para que ahora yo pueda hacer esto o vivir esto. Primero confía y después vas a entender por qué pasó aquello. Jesús aquí nos muestra que la mejor manera de enfrentar la dificultad es teniendo una relación de confianza con Dios. Tal vez unos padres aquí hayan jugado a este juego con sus hijos, algunos lo deben jugar, en el cual tiran a la criatura por el aire y la agarran después. Bueno, yo con mi hija jugaba que la agarraba de los brazos y le mareaba
Y cuando le soltaba, en vez ella de asustarse o de no volver más, venía corriendo y me decía, otra vez, otra vez. Y yo decía, ¿para qué hice eso? Ahora me va a tener así todo el día. Y bueno, una persona puede ver esta situación desde afuera y puede decir, ay, este mal padre, o puede asustarse o puede entrar en pánico. Pero la criatura volvía siempre porque ella sabía que yo no le iba a dejar caer. Usted no va a dejar caer a su hijo. Y déjeme decirle, hermano, que Dios en esta vida y en la próxima no le va a dejar caer. Esa confianza se construye teniendo comunión con Dios. Lucas 12:37 dice que Jesús enseñaba en el templo todos los días y por las noches iba al monte de los olivos. Todas las noches el Señor se iba al monte de los olivos y no precisamente a descansar, se iba a orar. Y la palabra a mí me dice que lo hacía toda la noche. La mejor manera de enfrentar las adversidades de nuestra vida es teniendo una relación cultivada con Dios mucho antes de las dificultades, mucho antes de que ellas se presenten y no al revés. Mi tío, un ex luchador, me diría, si recibís un golpe es porque tenías la guardia baja. Sin embargo, el Señor nos enseña a que estemos alerta en todo momento. Y ahora, hermanos, vamos a la segunda y última parte de nuestro texto. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino Jesús a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermanos, luego de ver todo lo que estaba atravesando Jesús, déjenme decirles que en esta ocasión los apóstoles no son ejemplo a seguir. Pero lamentablemente tengo que decir que en estas ocasiones muchos somos como estos hombres. Si usted tiene a su hijo muy enfermo en el hospital, tiene a su padre, a su madre, a quien fuese, a quien usted ama mucho, y está atravesando sus últimas horas de vida, y esta persona le dice, por favor, quédate toda esta noche acá conmigo. Yo creo que usted y yo haremos lo que sea necesario para permanecer despierto todas esas últimas horas con esta persona. Piénsenlo, Jesús ya había anunciado el castigo que padecería, ya había anunciado su muerte, ya le había advertido a Pedro que le negaría, que uno lo traicionaría y que todos huirían, pero aún sabiendo todas estas cosas, estando advertidos y teniendo un panorama del futuro,
no pudieron velar una hora. Y estos eran los mismos que versículos anteriores habían dicho que no se escandalizarían por lo que pasaría más adelante. Hermano, la mayoría de las veces nuestra carne nos juega una mala pasada. Y así se ve cuando reaccionamos conforme a nuestros impulsos, nuestra carne, cuando buscamos algo rápido que decir o resolver un problema de la manera que más se me viene a la mente. Y el Señor nos enseña que no tiene que ser así. Y yo pensaba, cuando se me vino a la mente esto de que estos eran lo que atrás dijeron que iban a poner el pecho por mí, que yo también muchas veces abro la boca antes de pensar. Y luego digo, no debía haber dicho eso. Y así es como nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces confiamos en otras cosas. Mientras Jesús es el ejemplo de una confianza puesta en Dios, remarcando la necesidad de orar en momentos tan difíciles, los discípulos son el ejemplo de alguien que confió en su fuerza y mérito para enfrentar lo que vendría. Y ya sabemos cómo terminó la situación. Jesús enfrentando el martirio y sus discípulos huyendo de acá para allá. Sálvese quien pueda. Velad y orad, hermanos, para que no entremos en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Créanme, hermanos, que cada vez que yo quise resolver un problema, una situación con mis propias fuerzas, con mi propia sabiduría, me fue mal. Y acá están mis hermanos de testigos. Si no embarraba del todo la situación, pecaba de alguna manera. De hecho, lo que vemos más adelante nos deja un claro ejemplo de lo que ocurre cuando no enfrentamos una situación de la manera que Dios quiere que la enfrentemos. Y sin el ánimo de adelantar la próxima predicación, veremos a un Pedro que ataca a uno de los guardias y le corta la oreja. Y yo creo que Pedro quiso matar a esa persona, porque vienen a agarrarte y vos no sacás una espada, le voy a cortar la oreja. No, yo creo que él quiso matarlo. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro de cierta manera se estaba resistiendo a la voluntad de Dios y estaba reaccionando bajo sus propios términos, guiado por su propia carne, con fuerza y violencia, características propias de la carne. Sin embargo, Jesucristo ni siquiera se opuso, ni se resistió. Él ya estaba decidido a seguir cumpliendo la voluntad del Padre. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Recuerdan a Jonás, hermanos? Jonás se resistía al principio a la voluntad de Dios. Dios le decía, ve allá. Bueno, sí, voy para allá. Bueno, anda para allá, pero nos vamos a encontrar allá. Hermanos, Jesús se entrega a la voluntad del Padre. Cuando vienen a buscar a un prófugo, lo primero que hace ese prófugo, sale a correr o busca la manera, toma un rehén, lo que fuese para zafar de esa situación. Pero no, Jesús se entregaba voluntariamente.
Un autor dijo que las batallas nosotros las libramos y las ganamos de rodillas. Si no ganaste tus batallas de rodillas, no servirá de mucho salir a enfrentar la tribulación con puro coraje y valentía. Jesús, cuando se había puesto de pie luego de orar, él ya había ganado la batalla, ya había aceptado absolutamente la voluntad de Dios y ya había salido decidido a cumplirla. Cuando nosotros entramos en oración, no es, hermanos, para cambiar la voluntad de Dios. No es para entrar a jugar una pulseada con Dios y yo quiero esto, pero vos querés esto y a ver quién hace más fuerza para ganar ese momento de oración. No, hermanos, cuando nosotros entramos a oración es para alinearnos con la voluntad de Dios. Y así enfrentar las adversidades de nuestra vida como Él quiere. Y créanme, hermanos, que cuando eso ocurre, nuestras reacciones ante las adversidades de esta vida son diferentes. Reaccionamos o con las obras de la carne o con el fruto del Espíritu. Y ese es el Espíritu de Dios, el que te va a guiar para que hagas su voluntad y reaccionar a cualquier situación de tu vida con el fruto de su Espíritu. Y hermanos, lo último que quiero destacar es que aunque Jesús estaba atravesando uno de los momentos más difíciles y angustiantes de todo su ministerio, aún en medio de la soledad en oración con Dios, su momento más íntimo y privado, Él estaba pensando en sus discípulos, al punto que salió a mirar cómo estaban ellos 3 veces y a recomendarles que oren también ellos y que velen, porque ellos no estaban exentos de caer. La verdad, hermanos, que yo cuando paso alguna situación difícil y entro a la oración por esa situación determinada, difícilmente, hermanos, me esté acordando del problema del otro o de la dificultad que está atravesando el otro o un problema que esté atravesando mi hermano. No me malinterpreten, es en una situación exclusiva en la cual la estoy pasando mal. Yo difícilmente esté recordando cualquier otra cosa. Solo quiero o que esto se solucione o poder atravesarlo de la mejor manera. Pero ese no es el caso de Jesús. Jesús aún en su momento más difícil, hermanos, Él estaba pensando en sus débiles discípulos. Y creo que Jesús, teniendo el pleno conocimiento que tenía de todo el camino al Calvario, se decía en esos momentos: tengo que cumplir la voluntad de mi Padre porque los santos necesitan y necesitarán esta salvación. Él sabía que era necesario, pero aún sabiendo que era necesario y que tenía que cumplir la voluntad del Señor, Él se estaba acordando de sus discípulos. Jesús nunca dejó de preocuparse por sus seguidores y allí también entramos vos y yo, hermano. Jesús entendía que era necesario cargar con toda esta culpa y recibir la ira de Dios, no solo por esos débiles discípulos que estaban allá afuera, sino por todos los débiles e incapaces que creyeron y creerían
en Él a lo largo de la historia. Y si eso, hermano, no es amor, yo ya no sé qué es el amor. Y tal es ese amor que si bien nuestro deber, hermano, es orar en sumisión a la voluntad del Padre, el Señor sabe que muchas veces no vamos a tener la fuerza necesaria para hacerlo. Por eso la palabra dice que aún en esos momentos el Señor se encuentra intercediendo por nosotros, orando para que nuestra fe no falte, tal como lo hizo con Pedro anteriormente. Y déjenme repetirles otra vez, hermanos, si eso no es amor, que alguien me explique lo que es el amor.